Opinión, crítica, la noticia del día, la mesa de los noticieristas, con Milton Rojo, Javier Cabrera y Francisco Arizmendi. Los noticieristas, observando en vivo. Bueno, ya en la mesa de los noticieristas, saludo a Javier Cabrera. Javier, muy buenos días. Muy buenos días al auditorio. A Milton Rojo. Milton, muy buenos días. Muy buenos días. A Francisco Arizmendi. Francisco, muy buenos días. Buenos días, Sinaloa. Bueno, el día de hoy, el exsecretario de Seguridad Pública en México, Genaro García Luna, podría ser sentenciado, será sentenciado en un tribunal de los Estados Unidos tras ser hallado culpable de recibir sobornos para ayudar a narcotraficantes. La Fiscalía Federal de Brooklyn ha pedido al juez que ordene que Genaro García Luna pase el resto de su vida en la cárcel, mientras que sus abogados afirman que no debería pasar más de 20 años en las rejas. García Luna, de 56 años, fue condenado a principios de año pasado por recibir presuntamente millones de dólares en sobornos para proteger al violento cártel de Sinaloa, al que presuntamente debía combatir. El funcionario ha negado las acusaciones. La Fiscalía escribió que los actos de García Luna promovieron una conspiración de narcotráfico que produjo las muertes de miles de ciudadanos estadounidenses y mexicanos. Es difícil sobreestimar la magnitud de los crímenes del acusado, las muertes y la adicción que facilitó y su traición al pueblo de México y Estados Unidos. García Luna dirigió a la Policía Federal antes de ocupar una posición en el gabinete presidencial como principal funcionario de seguridad del país de 2006 a 2012 durante el gobierno de Felipe Calderón. No solo fue considerado el arquitecto de la sangrienta guerra de Calderón contra los cárteles, sino también Estados Unidos lo elogió como aliado en su lucha contra el narcotráfico. En el juicio se mostraron fotos de García Luna saludando al expresidente Barack Obama y hablando con la exsecretaria de Estado Hillary Clinton y con el exsenador John McCain. La Fiscalía afirma que a cambio de millones de dólares, García Luna proporcionó inteligencia sobre las investigaciones contra el cártel, información sobre los cárteles rivales y facilitó el tránsito de enormes cantidades de drogas. Pues hay mucha información al respecto. Estamos pendientes de esta sentencia el día de hoy contra el llamado superpolicía de Felipe Calderón, y también pues se habla en algunos casos que hay una posibilidad de una sentencia menor, pero no menor a 20 años, Javier. Efectivamente, lo que ayer se publicó fue una carta, ¿no? Una segunda carta que hace García Luna, dando una explicación y haciendo una defensa, ¿no?, de su persona, para juramentación que los cargos que le han le estado imputando no tienen sustento. Esa es la argumentación que hace García Luna. Y bueno, pues hace un relato de su vida y su vida dentro de las corporaciones policíacas, los acuerdos y las colaboraciones que tuvo con el gobierno de los Estados Unidos. Es más, cuando lo detuvieron, él vivía en los Estados Unidos y tiene una empresa ya en temas de seguridad, y se dice que tenía vínculos con altos funcionarios del gobierno norteamericano. Bueno, hay que recordar que todo este caso lo utilizó como parte de una campaña política al expresidente de la República para hacer denostar a los gobiernos anteriores de que estaban inmiscuidos en actividades ilícitas, y siempre, tratando de inmiscuir incluso a Felipe Calderón en este tema con García Luna. Hoy se dice que efectivamente pues él enfrenta tres cargos en Estados Unidos que pueden llevarlo a prisión perpetua allá en los Estados Unidos. Y lo que están tratando de establecer sus asesores jurídicos es que tuviera una pena máxima de 20 años, que sumado al tiempo que él lleva detenido, pues él pudiera salir rápidamente en unos 5 o 6 años, si es un buen interno que tenga algunas características para gozar de prisión preventiva en su hogar, ¿no? Pero es parte de una estrategia y sin duda es un gran personaje porque tuvo un gran poder en varios gobiernos. Era un policía de carrera. Hay muchas versiones sobre su vínculo supuestamente con el cártel de Sinaloa, aunque también lo vinculan con otras agrupaciones delictivas, y pues esto va a ser bastante interesante si lo condenan a cadena perpetua. Y también, parece ser que mañana sería el juicio contra Ismael Zambada también en Estados Unidos. Lo habían modificado porque estaba en la misma fecha. Y pues ahí hicieron algunos arreglos en el sentido de que podía contaminar o vincularse un juicio con otro, entonces
lo están separando. Esperemos ver cuál puede ser la sentencia y si García Luna y sus asesores logran que la penalidad que le impongan sea mucho menor y que no sea cadena perpetua. Así es. Milton, ¿tu punto de vista? Sí, el de don Ismael era el 30 y lo pasaron al 17 y después lo pasaron al 18. ¿Por qué? Porque ya en noviembre van a entrar a campañas, entonces ahí hay un contenido político por parte de los demócratas, ¿no? Entonces ahí están jugando, ¿no? Entonces la política también juega allá en Estados Unidos y mucho. Bueno, lo que estamos viendo en esta cuestión de Genaro García Luna es primero cómo Estados Unidos trata a sus anteriores alfiles, ¿no? Porque fue un alfil de Estados Unidos. Si ustedes, amigos radioescuchas, ven el documental Narcocircus en Max, en HBO Max, pues prácticamente los agentes de la DEA que salen ahí ya retirados te ponen a García Luna como un super policía, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque cómo trabajó con ellos y todo, pero esa es la versión de ellos, ¿no? O sea, acá es otra cosa, ¿no? Entonces, y lo que pasó, lo que está pasando es esto que pasa cada más o menos 20 años en el país, 25 años en el país, donde esa pugna que hay, y lo hemos comentado varias veces, ¿no, Javier? La pugna que hay entre el poder civil y el poder militar por controlar los órganos de seguridad y de inteligencia. Entonces, lo vimos en los 70s con el Negro Durazo, que el Negro Durazo pues controlaba la policía de la Ciudad de México, pero tenía un poder muy grande sobre el presidente, pues era su amigo, ¿no? Hasta grado militar le dio, lo hizo general de división por decreto presidencial. Imagínate todos los generales que van al heroico, de ahí se van a la superior de guerra y todo, y van llevando, ¿no? Los grados. No, al negro lo hicieron por decreto, ¿no? A golpe de decreto lo hicieron general de división, ¿no? Entonces ya le decían mi general, pues. Entonces, ese fue un quiebre. El siguiente quiebre, donde el ejército les mina el poder Echeverría y después López Portillo un poco, viene con la Operación Cóndor, cuando la gente de Sinaloa se va a Guadalajara, se forma el cártel de Guadalajara, y ahí, con la conformación y la expansión del narcotráfico en el occidente del país, se da la develación de ciertas estructuras policiales con el crimen organizado, y esto es la Dirección Federal de Seguridad, queda evidenciada. Y ahí es otro aparato, pero ahí a nadie se llevaron al banquillo. Ahí nomás cancelaron a la Dirección Federal de Seguridad, que era el organismo policíaco político que creó Miguel Alemán y que era la policía política de los presidentes, para tener un control. ¿Y a dónde fueron a parar los comandantes de la Federal de Seguridad? Algunos, no todos, algunos a los cárteles de la droga. Y otros comandantes fueron a parar con gobernadores o a áreas gubernamentales. Pero los más hábiles fueron y pararon a los cárteles. Entonces, ahí el ejército vuelve a tomar el control. En el 85, vuelve a tomar el control. Va de nuevo. Entonces, llega la Bastida, secretario de Gobernación, empieza la creación de la Policía Federal Preventiva, se arma este cuerpo, quitan a la Policía Judicial Federal, la van minando, forman este cuerpo policial, viene Vicente Fox, empiezan los civiles otra vez a retomar en el régimen de la transición, a tomar los mandos policiales. Viene García Luna, que venía de la Policía Federal Preventiva, ¿no? Y después de la AFI, ¿no? Venía director de la Agencia Federal de Investigación, luego de la AFI, y luego pasa a ser secretario de Seguridad con Calderón. Se viene todo este escándalo, y ahí el ejército otra vez. O sea, vuelven a poner contra la pared al poder civil. Y esa es parte del juicio, ¿no? O sea, donde el ejército demuestra que los que mejores llevan, según ellos, la seguridad interior son las Fuerzas Armadas, porque los civiles no están preparados para llevar la seguridad del territorio. Pero en este inter detienen a un general Cienfuegos, exsecretario. Claro. O sea, pero lo salva el presidente. Lo salva el presidente por presiones del ejército mexicano. No es la misma, ¿no? No es la misma. No es la misma García Luna que y no es la misma un funcionario de Peña Nieto a un funcionario de Calderón. Claro, no, Francisco. Hay niveles. No, y sí, efectivamente. Bueno. Bueno,
lo que llamó la atención en esta carta de 5 hojas a renglón seguido, con una letra muy chiquita para que rinda, por cierto, de Genaro García Luna. Que no dejan pasar tantas hojas, Pancho. Bueno, o sea, hay niveles, ¿no? Hay niveles. Y él le pide al juez clemencia en la sentencia. Es decir, me va a decir, oiga, si ya me va a sentenciar, pues no sea gacho, no me pongo una sentencia perpetua, cadena perpetua. Pero dicen que este juez, que fue el que sentenció a Joaquín Guzmán Loera, Brian Cogan, es mano dura, pero durísima. Perdón, ¿cómo va la frase aquella, la de échenle años? ¿Cómo? Échenle años, decía un preso, ¿no? Antes de que lo sentenciaran, pero no se pase. Don Cheque, saludos, Don Cheque. Bueno, entonces, esa manera de decir clemencia porque yo le serví a Estados Unidos combatiendo al narcotráfico en México, y hasta le dice que muchos de los que él detuvo están ahí también como testigos protegidos, y que hasta le echaron huasca, como dicen acá en el rancho, le echaron leña. En fin, la verdad puede ser contraproducente esa petición. Y en la mañana le preguntaron a ese respecto también a la presidenta Sheinbaum, y ella tuvo una palabra demoledora, dice: vaya cinismo, dijo, ¿no? Y ya ahí ya no pasó, ¿no? Pero hoy la nota, hoy o mañana, porque también puede ser que de repente pospongan un día, pues va a impactar el tipo de sentencia que le den a Genaro García Luna. Y yo, por lo que he visto, hay veces que el sistema político norteamericano, dependiendo del nivel que hayas tenido y del servicio que les hayas brindado, pues te tienen consideraciones, pero de manera inmediata cuando te detienen, ¿no? Pero cuando la balanza está más ladeada de que le hayas hecho daño a la comunidad gringa, pues dejan llegar las cosas hasta el nivel que llegaron con Genaro García Luna, que había sido reconocido, condecorado por varias veces por el gobierno norteamericano cuando era secretario. Yo creo que si llegó a este nivel, yo creo que la sentencia va a ser cadena perpetua, salvo lo que diga el juez, ¿no? Así es. A propósito que Francisco nos comentaba también por acá, nuestra compañera Marali Franco nos reporta que hay un choque en el Puente Juárez y Malecón Viejo en Culiacán, para que tome precauciones. Hay un auto, esperamos que estén bien los tripulantes, parece que le explotaron ahí las bolsas de aire, y hay algunos otros autos afectados, ¿verdad? Tómelo con mucha precaución porque no hay tránsitos. Entonces yo no sé si tienen que esperar a las empresas de seguro, porque en ese caso pues es un daño mayor por las bolsas de aire. ¿Y qué va a pasar, no? Un llamado a las autoridades de Culiacán a que acudan lo antes posible. Ha estado auxiliando Protección Civil en ausencia de tránsito esta situación. Repito, Puente Juárez y Malecón Viejo. Javier, efectivamente la presidenta Claudia Sheinbaum dijo mucho cinismo. ¿Quién es Genaro García Luna?, dijo Sheinbaum sobre carta del exsecretario de Seguridad. Eso es parte de lo que comentaba hoy la presidenta de los Estados Unidos. Sí, bueno, de mexicanos, agrego. Sí, no, bueno, el problema es que si vemos que hay toda una campaña bastante fuerte que ha utilizado, sobre todo Morena y López Obrador, contra García Luna, ¿no? Incluso se dice que hubo bastantes presiones del gobierno mexicano contra este exfuncionario, y recordar que efectivamente se cometieron muchos errores, muchas omisiones y muchos abusos de poder. Recordar con la detención de esa francesa que nos causó bastante, que fue todo un montaje, ¿no?, de un secuestro que hubo, y que tuvieron al final que liberarla al demostrar que había habido abuso de poder, que se había violentado los derechos humanos, y es un asunto que todavía no ha sido esclarecido. Si efectivamente participó ella o no participó en ese secuestro y que tuvieron que liberarla, bueno, porque hubo un abuso de autoridad, o fue todo montaje que se dijo, que hay que recordar que llevaban incluso cámaras de televisión para hacer creer que así había sido un operativo de detención de esta persona y de otras personas vinculadas con un secuestro. Incluso tuvo que intervenir el gobierno francés
Y yo creo que a raíz de eso, García Luna, su imagen se vino deteriorando. Pero efectivamente en Estados Unidos a él lo tenían considerado como un excelente policía. Superpolicía, ¿no? Allá vivía, ahí tenía su residencia, tenía vínculos con el gobierno norteamericano, pero algo sucedió cuando, bueno, se abre una investigación. Algunos dicen que a solicitud del gobierno mexicano, y vienen las presiones y lo detienen, y hoy, bueno, está pues a punto de ser enjuiciado y que pudieran darle una cadena perpetua. Pero en ese inter también detienen al exsecretario de la Defensa Nacional en Estados Unidos cuando va de vacaciones. El gobierno mexicano, a través de López Obrador, hace una crítica y dice que también ahí está demostrado los actos de corrupción. Se viene la presión del ejército y el gobierno mexicano tiene que dar marcha atrás en lo que había dicho y entrar en una negociación de tipo diplomática bastante fuerte, que hasta la fecha no se sabe cuáles fueron los compromisos, y liberan al exsecretario Cienfuegos, y se dice que le iban a abrir una investigación en México, y en México no hubo nada en contra de él. Hay que recordar la foto más reciente donde López Obrador lo va y lo saluda, y cómo el general le jala la mano al presidente de la República. Le jala la mano. Cuando no lo desbarató. Aquí estoy yo. Así es, porque esto es un hombre. Lo desencajó el brazo. Así son es. personas muy fuertes, ¿no? Que se han avanzado. Muy alto él, bastante, fuerte, ¿no? Con mucho ejercicio. Y bueno, pues. Y una mirada de Cienfuegos. Sí, vemos un presidente que, a pesar que sea el jefe de las Fuerzas Armadas, se le impuso Cienfuegos. Y Cienfuegos aquí no tiene ningún cargo. Así es. Milton. Y era un general en retiro, ¿no? O sea, y bueno, son esas miradas así panteoneras, ¿no? O sea, que dices, mejor, quítate. Vas a ver, hijo. Vas a ver, bro. Entonces, recordemos tantita historia. 2006, como dijera el presidente López Obrador, para las nuevas generaciones, 2006. ¿Cómo queda la elección del 2006? Muy cerrada. Muy cerrada, y con una operación política para ir a llevar a votar y hacer ganar al PAN fraudulento. Ahí sí, o sea, es la parte de la operación política. Dijo hoy en la mañana la Sheinbaum, ese que llegó, dice, haya sido como haya sido. Entonces, y tú ves esa situación, y siempre cuando hay una alta legitimidad electoral, cuando se gana por mucho o se gana por poquito, la forma de ejercer el gobierno es atropellada. ¿Por qué? Porque cuando ganas por mucho, todos quieren imponer agenda porque te hicieron ganar. Y cuando ganas por poquito, también, pues no hayas por dónde, ¿no? Entonces tienes que empezar a negociar. ¿Qué hizo Calderón? Como buen panista y cruzado y de derecha recalcitrante, se va sobre un punto nada más. Y dice, el narcotráfico, y declara la guerra contra el narcotráfico. Sí, le pegó el golpe al panal. No más que pues también acá la 4T lo abrazó el panal, ¿no? Digo, comentando la parte del discurso, ¿no? Del presidente López Obrador, de abrazos no balazos. Entonces, ¿qué componente o qué hizo García Luna? Aparte de todo lo que hizo, ¿no? De todo lo que hizo, porque pues no, Blanca Paloma no es, ¿no? Entonces, por algo está donde está. Que en lo policíaco mezcló lo político. O sea, porque si hay algo, o sea, si se ve como que algo en su trabajo policial lo pasó a lo político, como queriendo emular desde la Secretaría de Seguridad Pública Federal las viejas costumbres de la Dirección Federal de Seguridad. No digo que lo hiciera, pero como que quiso hacerlo o intentó, y tal vez quiso vulnerar desde lo policial algo del tejido político. ¿Por qué? Porque hay una expresión política que llegó al poder que le traía mucho coraje. O sea, claro, no es en vano, ¿no? No es en vano. O sea, el vato de que hizo todo lo que hizo, o sea, ahí está, ¿no? Y ahí lo tienen, guardado, ¿no? En Estados Unidos. Y bueno, y lo tenía, y vivía en Estados Unidos, como bien comenta Javier, pero de repente, recordemos la vieja frase, o sea, Estados Unidos tiene intereses, no tiene amigos. Entonces,
si García Luna pensó que era amigo de los güeros, pues ahí le demostraron sí, que ya no era de su interés. Porque ya no era del interés, y el interés en México ya era otro. ¿Y cuál era el interés en ese momento? El tema migratorio. Entonces Estados Unidos ejerció la presión sobre el tema migratorio. Entonces el régimen dijo, a ver, papá, tengo todos estos pendientes contigo. Entre estos pendientes está fulano de tal. ¿Qué hicieron los güeros? Va para adentro. O sea, no se tentaron el corazón. Ahora, a nadie le dan golpes de oquis, ¿no? O sea, el vato está porque pues obviamente cometió excesos, vulneró la situación policial. ¿Y qué pasó? ¿Qué significa la figura de García Luna, como el Negro Durazo, como la DFS en su momento? La pudrición del aparato civil en los temas de seguridad. Y eso abre ¿a qué? Al control total del ejército. Y lo estamos viviendo en Culiacán. Vean al ejército. A gusto. Francisco. Pero verlos allá en Tamaulipas, las masacres que han hecho en estos últimos días. Y defendidos desde la mañanera del pueblo. Porque son los que sostienen al poder. Bueno, pero si hay videos, si hay pruebas y todo, ¿cómo te atreves como presidenta de la República a estar defendiendo lo indefendible? Se le reconoce a las fuerzas castrenses cuando hacen buenos trabajos, pero como decía, ya saben quién, que ya no está. No por unos cuantos que la riegan se puede manchar a toda una institución, sea el Ejército o sea la Armada de México. Así es. Ese es el punto clave. Yo recuerdo, si la memoria no me falla, a este nivel de mi edad, porque sí, ya... Sin llorar. Se me va el rollo, allá está Pamela, muy atenta a mi edad. Ay, Dios. Que cuando detienen al general Cienfuegos en el aeropuerto de Los Ángeles, tarde se le hacía al presidente López Obrador que amaneciera para echarle leña. Y lo hizo. Sí, lo arremangó. Pero 3 doritos después, cuando tengo entendido, el grupo élite de la Secretaría de la Defensa Nacional, el generalato, le hacen el reclamo fuerte, frío, va para atrás que le sobró jabón. Y después tuvo que ser el propio López Obrador quien desde la mañanera defendiera al general Cienfuegos. Y hasta ahí mismo en vivo dijo, y suban a la red todo el expediente que le formuló la DEA para que vean que son puros dimes y diretes y mitotes. Cuando trasladan al general Cienfuegos, y dicho por él, que inclusive cuando lo detienen para trasladarlo a prisión preventiva allá en Estados Unidos, y cuando lo van a traer, lo trataron de la manera más humillante. Esposado. Pero el entonces canciller y ajonjolí de todas las derrotas, Marcelo Ebrard Casaubon, y de todas las nóminas. Qué ave de mal agüero ese muchacho. Bueno, dice que el acuerdo que hubo con el gobierno norteamericano es que seguiría en México las investigaciones en contra del general Cienfuegos. Digo, o no sabía Marcelo lo que estaba diciendo, lo que iba a pasar, pero... O matizó nada más un poco, ¿no? Sí, así es, quedó en ridículo. Entonces, esto para que vean que hay niveles, pero en el caso de Genaro García Luna, cuando estaba bien empoderado con Felipe Calderón, inclusive generaba muchos problemas con los mandos militares de aquella época, pues que con los servicios de inteligencia que tenían, pues sabían perfectamente bien cómo estaba operando de una manera u otra el entonces secretario de Seguridad Pública. Así es. Finalmente, Javier, un minuto, nos vamos. Mira, sí es sin duda va a ser un golpe duro para el gobierno mexicano, pero no para la actual administración, ni la anterior, sino pues para decir López Obrador, y hoy el caso de Morena con Claudia, decir, ¿ven? ¿Qué decimos? Sí había corrupción, y sin duda, porque sí lo había, y bueno, pues que él le sirvió al gobierno norteamericano. Hoy la vida política cambió, y bueno, pues parece ser que sí pudiera ser sentenciado a una cadena perpetua, salvo que haya algún tipo de negociación y que se le den algunos años de cárcel,
Se le darían 20 años, ya con el tiempo que lleva el tiempo lleva detenido, pues él algunos 5 o 6 años más pudiera salir y llevar el resto de la prisión en su hogar con algún tipo de control electrónico, o como hay mucha gente, ¿no? Solamente notificando dónde andas y no salir de los Estados Unidos. Así es. Javier, muchas gracias. Buenos días al auditorio. Milton. Sí, yo coincido con Francisco. Creo que va a ser cadena perpetua. No creo que los güeros, y ahorita como están el entendimiento con Estados Unidos, le den una sentencia de 20 años, pero igual si lo logran hacer, en esa parte coincido con Javier, sería así tenue, ¿no? De 5 o 6 años y ya avísame y todo, y ya, o sea, y dedícate a tus negocios, ¿no? Pero no creo, o sea, es difícil. Y bueno, en el libro de Ramón Alberto Garza, llamado Dinastías, él hace una tesis de que el poder en México siempre lo disputan entre el grupo de Salinas, el grupo neoliberal, y el grupo de Luis Echeverría, los estatistas. Y hace todo un análisis sexenio por sexenio, ¿no? Entonces, también a esa ecuación habría que explicar la lucha entre el poder militar y el poder civil. Entonces, nos estamos acercando cada vez más, estamos en un régimen democrático, cívico, con control militarizado de la administración pública federal. Entonces, vamos a llegar al momento en que el candidato o el presidente o presidenta llegue a ser una militar. Y entonces sí tengamos un régimen democrático, con esos matices, pero militarizado y con un control total del ejército mexicano. Y si quieren saber ustedes una probadita de lo que es la militarización de la vida en un país, nomás volteen a Culiacán para que vean cómo está todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Francisco, finalmente. Pues vamos a ver qué clase de sentencia le endilgan ahora a Genaro García Luna. Lo cierto que increíble, el caso de Genaro García Luna le sirvió al presidente López Obrador, ni se diga Morena, para estar dándole en el aspecto inclusive político electoral y en esa fijación de por vida que tiene el presidente López Obrador contra pues el presidente Felipe Calderón, es decir, como algo así como 2 de octubre, no se olvida Mataril y Lirón. Y esto de la historia de va para atrás que le sobró jabón viene desde los abuelos y bisabuelos, cuando de repente cualquier buki se metía a bañar y no sé, el chavo no veía en el agua, y más si estaba el agua helada y hacía frío, salía uno todo blanquisco, ay, va para atrás le sobró jabón, órale, otro jumatazo de agua, está muy helada el agua. Esa es la frase tradicional, va para atrás que le sobró jabón. Y bueno, la vida sigue y Fausto Alberto Acuña Delgado, el tico para nosotros, tú lo conoces muy bien, Luis Alberto, claro, manda a felicitar a su sobrino Alejandro Acuña Montoya, que cumple 39 años. Tico, ya nos hicimos viejos, hombre, qué bárbaro. Fíjate, tu sobrino 39, hijo del gran amigo de su hermano, del Arturo, un abrazo Arturo. Y Tico, ahí sí, Luis Alberto, tu frase de que haya regalo. Haya regalo. Se estrella ese Tico, nada, no le da agua ni al gallo de la pasión. Qué es bárbaro. Muy famoso. No le va a regalo. No, es muy famoso por los rumbos de la galera, y no que le pregunten al Buchibi, verá. Muchas gracias, Francisco. Buenos días, Sinaloa. Así nos despedimos, se queda bien acompañado en ¿Qué vibra? El show del Mariconcho. Soy Luis Alberto Díaz, que la pase usted de lo mejor.